Bienvenidos a Villa Matilde, a la presentación de este poemario, Retrato de la Bestia, que se ha hecho derrogar por culpa de la pandemia. Como sabéis, pues ya este libro lleva editado bastantes meses, pero hasta ahora no hemos podido presentarlo aquí en Manilva, Sabinillas. Yo, como digo siempre, me gustan los retos a la hora de publicar y especialmente me gusta sacar libros a cuatro manos, a dos mentes, porque te enriquecen y te hacen, pues, compañero de verso de gente muy interesante, que a mí me gustan esos retos, ¿no? De verso o de prosa, ¿no? Porque también tengo aquí a mi amigo Ahmed Siri, con el que he sacado dos novelas, como sabéis. Y yo he publicado libros con muchísima gente a la limón, con narradores como Ángel Gómez Rivero, con el que he sacado libros en el que él ha escrito narrativa y yo poesía, con Ahmed, con dibujantes, ¿no? Como Jesús Baroni, y también he sacado libros con poetas con los que tengo bastante, pues, feeling, ¿no? Como por ejemplo Francisco Rodríguez Herrera, el gran poeta manilveño. Y después de las dos experiencias con Ahmed, con esas dos novelas, Abdul, el moro asturiano, y El regreso de la golondrina, pues me apetecía mucho, pues, que mi compañero de viaje poético fuera Rogelio Martínez Arévalo. Por circunstancias del destino, parecía que antes iba a salir un libro de relatos, que lo queremos sacar cuando ya terminemos todas las presentaciones de este y pase un tiempo prudencial. Sin embargo, por culpa mía, porque Rogelio sí que religiosamente y puntualmente envió los relatos, por culpa mía, que no tenía los deberes hechos, pues ese libro de relatos conjuntos se ha ido retrasando en el tiempo, pero sí que coincidimos en sacar este Retrato de la Bestia, que no es un poemario conjunto, sino que es un poemario partido en dos, en el que cada uno aborda temas diferentes y lo único que los casa es el título, porque ahora explicará Rogelio, su poemario se llama Bestias, y yo siempre digo que es una radiografía de las bestias que pululan en nuestra sociedad actual, empezando por el COVID y siguiendo con la violencia de género, la intolerancia, la insolidaridad, muchos asuntos, ¿no? Y el mío, sin embargo, pues es un poemario inédito que se llama Retrato de una voz. Por eso la conjunción de Retrato de una voz y Bestias dio como resultado Retrato de la Bestia. Pero, como muy bien apunta Carmen en el prólogo, son dos bestias diferentes, dos conceptos de bestias diferentes las que tratamos. Mientras que Rogelio se refiere a la bestia, pues, maligna, que destroza la sociedad, que le hace daño a la sociedad, yo me refiero a el término bestia con el término más bien, pues, valorativo de cuando se le dice a alguien eres un monstruo, eres una bestia, ¿no? Ese tío es una bestia. Cuando juega muy bien al fútbol o juega muy bien al tenis, pues también cuando alguien escribe muy buena poesía se le puede llamar una bestia, ¿no? Una bestia de la literatura. Hay dos conceptos de bestias en este poemario. Yo siempre voy a hablar de mi parte. Siempre que voy a publicar un libro, pues me gusta, claro, publicar material inédito que no haya estado nunca publicado en formato de libro. Estos poemas, que forman parte del Retrato de una voz, la mayoría de ellos han sido pedidos por encargo. Es decir, no han salido de mi propia voluntad escribirlo, sino que hay revistas, sobre todo una de la Universidad de Cádiz, se llama Speculum, que cada 3 meses más o menos dedica su número
a un autor o autora de referencia. Pero esos poemas no salen en formato papel, solamente salen en una revista virtual y ahí pues en la virtualidad se puede encontrar fácilmente, pero a mí me gusta que esté en papel, ¿no? Todo lo que no esté en papel para mí es inédito, ¿no? Todavía tengo mentalidad antigua en ese aspecto. Por lo tanto, aunque muchos de esos poemas están virtualmente en revistas, no estaban en ningún libro. Y para mí, ya digo, hasta que no estaban formando parte de un libro, no los considero publicados oficialmente. Y ahí, pues, hay poemas, ya digo, que la revista Speculum me pedía y que eran homenajes a distintos autores. Otros han surgido de homenajes que se han hecho en actos culturales a lo largo de la geografía donde yo me muevo, el Campo de Gibraltar, la Costa del Sol, Málaga, como es el homenaje anual que el Grupo Academus realiza a la poetisa Gloria Fuertes, que sé que es una de las preferidas de mi amigo Rogelio. Por lo tanto, también tiene Gloria Fuertes su poema. Y otros, pues sí que han surgido queriendo homenajear a algunos autores. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias, alcalde, por tu presencia. Como decía, pues esos poemas, ya digo, considerados por encargo, no quiere decir que los escriba con menos ganas que los que me salen de propia voluntad. Cuando alguien te hace un encargo, yo suelo pues tomármelo en serio y hacer un buen poema, no hacer un poema para salir del paso. Por eso creo que el material que presento en este libro es, a pesar de ser, ya digo, de esta circunstancia, creo que es bueno. Creo que son 25 poemas que puedo publicar perfectamente y sin que me duela la cabeza de que alguien me pueda censurar por su calidad. Luego leeré algunos y veréis que están muy bien trabajados, creo, y que me meto bastante en la figura de la persona homenajeada. Me empapo de lo que ha escrito, de sus vivencias personales, y con esos datos pues intento convertirlo en poema para que se haga un retrato interesante, poético, de esa persona. De ahí lo de retrato de una voz. Muchas veces hacemos retratos, pero también se puede dibujados, fotografiados, pero también se pueden retratar mediante la descripción, mediante el poema. Y ahí pues la parte que me ocupa. Y una vez que Rogelio me mandó sus poemas, Bestias, pues yo creo que casaban bastante bien. Y nos dio problemas a la hora de editarlo porque los dos tiramos de versículos. Es decir, solemos hacer una poesía de verso largo, de verso largo que vuelve loco a los editores. Cuando el editor vio la primera, podemos decir, versión del poemario, pues se echó las manos a la cabeza porque al meterlo en máquina los versos se cortaban porque las páginas en las editoriales son más cortas, más estrechas que los de los ordenadores, y entonces salió un disparate de cómo salió los poemas. Tuvimos que reunirnos, Rogelio y yo, en casa para reestructurar todo el poemario, porque, ya digo, los versos se salían del renglón y se iban del formato, se salían del verso y se iban al verso siguiente y formaba una pelotera así importante. Pero bueno, a mí eso tampoco me ha importado mucho porque yo suelo hacer verso libre, no utilizo rima y tampoco me importa mucho dónde acabe el verso. Soy hijo de La Ira, hijo de Dámaso Alonso, que se atrevió en el año 1944 en uno de sus poemas, en Insomnio, en utilizar
un paréntesis, dijo: Madrid es una ciudad de más de 1 millón de cadáveres, y entre paréntesis puso: según las últimas estadísticas, _CAS. Y cortó ahí y se llevó el CAS al verso siguiente. Eso era impensable en la época, era meter el lenguaje periodístico con guión y con paréntesis y todo en un poema. Eso ya marca un antes y un después en la forma de la fisonomía de los versos, ¿no? Y a mí eso me entusiasmó y lo sigo de esa forma, ¿no? Por lo tanto, no me importó mucho, a Rogelio tampoco, que los versos lo cortáramos de otra manera. Eso es un poquito cómo surge este poemario. Le doy la palabra a Rogelio para que cuente de qué trata su poemario, luego ya leeremos algunos poemas y si tenía alguna pregunta, alguna cuestión, la vamos viendo. Muy bien. Buenas tardes a todos por su presencia, incluido el señor alcalde Mario Jiménez. Yo no voy a hablar sobre otros escritores, poetas, porque el insigne amigo mío, Juan Emilio Ríos, sí que es un articulista que puede permitirse el lujo de desgranar y hacer esas cosas que él hace. Yo voy a hablar del poemario más que nada. Si es verdad, como ha dicho, que mi musa, una de mis musas, es Gloria Fuerte, y luego la bestia parda, que fue Quevedo. Quevedo para mí es lo más en el mundo de la poesía. Creo que nadie ha conseguido superarlo, pero esa es mi opinión, ¿no? En cuanto a lo que nos ocupa hoy, que es nuestro poemario, así como la mitad del poemario, que es la segunda parte en la que Juan Emilio se atreve a analizar, porque lo que hace para mí es un análisis perfecto de los escritores a los que él alude. Yo, mi sistema o mi forma de escribir es otra, y lo que hago es, en general, son poemarios unas veces oníricos, otras veces líricos, otras veces románticos, pero sobre todo me gusta mucho el poema duro, el poema de protesta, el poema en el que encaro a la sociedad y su hipocresía, ¿no? Que, como por ejemplo ocurre ahora mismo con la guerra de Ucrania. Por un lado estamos dándole la mano a uno, pero por el otro estamos dando los billetes al otro para que siga echando bombas. Así que no lo entiendo, ni creo que lo entienda nadie, independientemente de quien tenga razón, que esa es otra cuestión, ¿no? Entonces, como digo, yo lo que en vez de seguir... Otra cosa que no me gusta a mí es, aunque considero que quizás sea bueno, es, por ejemplo, decir, bueno, pues si haces un poemario de 50 páginas, por decir un número, puedes hacer 25 que sean versos románticos y los otros 25 que sean poemas protestas. Pero no me gusta. Por otro lado, muchas veces lo he pensado y he dicho no, porque uno empieza a leer poemas románticos o líricos y te cansas. Yo prefiero subyugar al lector a que se meta en un poema, pero sacarlo de allí y luego irme a otro que le va a pegar la bofetada. Vamos a cambiar de tema, volvemos a cambiar y volvemos a cambiar. Porque sí es verdad que hay algunos poetas y escritores que sí que lo hacen, pero a mí me resulta cansado. A mí me resulta cansado pegarme 20 páginas leyendo poemas del mismo tema, mientras que me gusta más el poema variado. Ahora de esto, luego lo otro. Habrá quien le guste, habrá quien no. Dicho esto, pues es verdad que cuando Juan Emilio y yo, las primeras conversaciones que tuvimos después de muchos años que hace que nos conocemos fue la de hacer un libro de relato. Y cuando me dijo, tú mándame cuando los tengas, y yo que ya los tenía prácticamente todos, lo sorprendí efectivamente. Pasaba el tiempo y me dijo, es que todavía no los tengo. Digo, bueno, pues hacemos uno de poemas que yo sé que ahí sí que tienes tú preparado. Y ese sí lo sacamos antes. Y de ahí vino lo de sacar este. Y efectivamente, como bien ha dicho, nos pilló todo la COVID, con lo cual, pues esto se ha ido un poco complicando a nivel de presentación. Lo primero, que tuvimos que esperar muchísimo tiempo para presentarlo, dio la casualidad que se presentó primero en Algeciras y después aquí. La bestia, bien, la bestia se refiere al COVID precisamente. Cuando a mí se me ocurre el título, es quizás con el poema más pequeño de todos los que hay, pero que se dedica al COVID, al que le puse el nombre de bestia. Y como Juan Emilio, como bien ha dicho, dijo que él tenía
el rostro de, pues se le ocurrió a él lo de, bueno, pues el retrato de la bestia, y ahí se quedó. Y muchas gracias, vuelvo a repetirle ese reiterativo diciendo que muchas gracias porque hayan venido. Le agradecemos mucho su presencia porque lo que nos gusta cuando presentamos un libro es que haya gente. Sabemos que hoy, esta tarde, por ejemplo, está celebrándose un partido de tenis muy importante para los aficionados, entre ellos yo, que me he venido con dolor de mi corazón de casa, pero no me quedaba más remedio. Pero hasta el último minuto estaba aguantando y ya digo, me tengo que marchar. Y ahí quedamos. Así que le voy a pasar a Juan Emilio para que lea primero algún poema y luego ya lo... Bueno, yo voy a leer 5 de los poemas de este libro, los más significativos, los que creo que pueden gustar más. El primero, dedicado a Federico García Lorca, lo escribí en el 80 aniversario de su asesinato. La aurora de Nueva York, con su enjambre de espaldas fusiladas, busca tu sangre caliente por las paredes de los retretes oxidados, por entre las piernas de dulce de membrillo de aquellos niños que eran mordidos por aguijones de centavos mutilados, por entre los muslos asustados de los peces amarillos que vieran tus manos y no saben que tu sangre está latiendo en cada barranco de Grozny, en cada tiro en la nuca, en cada silla eléctrica y en cada dictadura. ¿Qué de poetas tengo en la punta de la lengua, tan roja, tan caliente, tan frágil, al mordisco de los dientes implacables? ¿Qué de versos de Jara y de Lorca? ¿Qué de nanas de la cebolla se quedaron dormidas para siempre en aquellas gargantas a las que no podrán callar y fusilaron con la torpeza de sus pistolas? Escrito hace ya bastantes años, lo podéis reconocer por lo del barranco de Grozny, de la guerra o de la antigua Yugoslavia, y ahora pues de guerra en guerra con la de Ucrania, aunque ya digo, es imposible encontrar un periodo de la historia en que no haya habido guerra, porque ahora siempre decimos que estamos en guerra porque la tenemos prácticamente en el zaguán de la casa, pero en el mundo hay más de 30 guerras, además de las de Ucrania, que son guerras silenciadas, guerras ocultas y guerras que utilizan los telediarios cuando no tienen otras noticias más importantes. Habéis visto los informativos, van según el interés, empezando con el COVID o con la guerra o con lo que haya más impactante. Y hay noticias que desaparecen y guerras que desaparecen de los telediarios y nunca más sabemos de ellas. Voy a leer el dedicado a un poeta que me marcó mucho, que es menos conocido, es Carlos Edmundo de Ory, gaditano. Yo conocí personalmente a este hombre cuando dio una charla en la Universidad de Cádiz, donde yo estudiaba, y un hombre que terminó en Francia porque en pleno franquismo tuvo pues la ocurrencia de escribir poesía de vanguardia y, claro, pues terminó en Francia exiliado porque aquí sus libros eran continuamente censurados y cuando salían a la imprenta pues prácticamente le habían quitado toda la fuerza que tenía, ¿no? con esas tijeras franquistas. Así que he titulado este poema El habitante muerto de la muerta casa. Yo soy sombra y olvido, soy un espacio vacío preñado de memoria, un esqueleto de humo soy y de musgo, un cadáver que va perdiendo las ideas y los sueños. La luz de las pupilas se me cae como un leproso y la carne enamorada ahora es solo polvo. Mi casa es fría como los pies de los muertos y bajo sus cimientos hay enterrado un universo oscuro y vencido. Todo en ella es silencio y derrota. Todo lo que fue ahora late tras la pared como un gato sepultado, vivo, negro. Estoy muerto en una muerta casa y sin embargo sé que sigo siendo algo que no comprendo. Espíritu, fantasma o prisionero, sin cuerpo, en cada brizna de polvo de una casa ataúd,
que no me deja escapar hacia la nada. Enterrado vivo depositaron mi cuerpo bajo el suelo, como corazón delator. Escapó la carne hacia la luz, me quedé yo, que sigo siendo, de algún modo, un habitante perpetuo de la noche eterna. Como habéis comprobado, cuando hago un retrato de un poeta, intento escribir como escribía ese poeta. Cuando he hablado de Lorca, he intentado hacer surrealismo, como el que hizo Lorca en su libro Poeta en Nueva York. Cuando hablo de Carlos Edmundo de Ory, intento escribir como el postismo que él inauguró, que era un movimiento de vanguardia en pleno franquismo y que utilizaba muchas revoluciones de la poesía, ¿no? Y siempre pues intento, como ya digo, pues imitar un poco a ese poeta. Le tengo mucho cariño, se llama Machadiano Soy, y es que mi tercer apellido es Machado, ¿no? Sabéis que todos podemos formar 8 apellidos, nos lo descubrieron las películas de 8 apellidos catalanes, 8 apellidos vascos, ¿no? Si cogemos los 2 que tenemos, más los 2, vamos cogiendo los de los abuelos, como tenemos 4 abuelos, por 2 apellidos, 8 apellidos. Pues mi tercer apellido es Machado, porque mi abuela se llamaba Mercedes Machado Bautista. Mi padre, por tanto, Emilio Ríos Machado. Y a mí me sorprendía ese apellido de mi abuela, y ella me decía siempre que los poetas eran familia nuestra, me decía ella muchas veces, ¿no? Los poetas, nosotros descendemos de los poetas, ¿no? Sobre todo, no de Antonio, que no tuvo hijos, pero sí de Manuel, sobre todo, ¿no? Y ella me decía que los Machado éramos una sola rama y que todos los llamados Machado pues teníamos contacto con aquellos poetas. Yo siempre he dicho en broma que de ahí me viene mi torpe aliño indumentario, entre otras cosas machadianas, ¿no? Bueno, pues machadiano soy. Machado es mi tercer apellido, el de mi abuela paterna, que siempre me aseguró que la sangre de los poetas corría por sus venas, Manuel y Antonio, tan profundos, tan presentes. Yo como soy, en el buen sentido de la palabra, bueno, y prefiero, como él, el color de las violetas al de la sangre. Camino perpetro cada día buscando la senda de los que se dejan la piel en las cunetas y los huesos olvidados, y confío, como él, que el olmo seco verdezca para oprobio de la parca, vigilante siempre cerca. En la salada claridad de Manuel viví años y de su luz ungí mis versos primeros, cuando no era sino aquel azul vera de lis, de cadencia rubeniana y acento de rueda, aquel poeta malagueño, que sí fue el padre del modernismo, o al menos debió ser su padrino y su seguro salvador. Machadiano soy, así lo asegura mi torpe aliño indumentario y mis pocas ínfulas de ganador. Lunático soy como buen poeta y devoto del ya viejo gay trinar que te sedujo, Antonio, amigo. Por los pueblos anduve escuchando a los ancianos y en esto sigo sin descanso, en el predicamento de la belleza inútil de la poesía, aunque apenas nadie escucharme quiera. Juan Emilio Ríos Vera Machado Fuentes es mi nombre completo, con él firmo cuando me fallan las fuerzas y me acuerdo de que murió el poeta lejos de su hogar y que lo acoge la tierra de un país vecino, lejos de aquel patio y aquel limonero sevillano que le dio la luz, la gracia y el don secreto de la poesía, al alcance de tan pocos. Machadiano soy, no lo niego, es mi orgullo, mi cruz y mi destino. Como veis también ahí, pues remedo la autobiografía que el propio Machado hace de su propia pluma, ¿no? De su nacimiento en Sevilla. Quiero leer el dedicado a Gloria Fuertes, porque también imito la forma que tenía Gloria de escribir, utilizando
aparentemente una poesía infantil, porque la gente cree que Gloria Fuertes nada más que escribía poesía infantil, cuando tiene libros maravillosos y muy profundos, cuando era una de las mejores poetas de la generación del 50. Yo os recomiendo que leáis a Gloria Fuertes en la poesía para adultos porque es inconmensurable. Pero aquí remedo un poquito a la Gloria que todos conocemos de poeta infantil. La niña que quería parar la guerra. Gloria siempre fue una niña sola que fue mujer y niña y poeta sin que se hiciera un lío la cabeza. Como niña quería dedicarse a parar guerras. Como mujer quiso lo mismo para ella que para los hombres, que hacían la mitad que ella y ganaban el doble. Como poeta se hizo abuela de todos los niños de España y casi se olvidó de seguir contándole a los padres las verdades del barquero. Siempre hizo lo que le vino en gana y convirtió sus poemas en sus recetas para una vida comprometida, metiéndole el dedo en el ojo al que le ponía de mala uva sin que éste se molestara demasiado por la reprimenda. Siempre se gustó sola para poder ir a su bola y siempre se sintió independiente para meterse con el de enfrente. Supo que en cada casa se escondía un gato encerrado y por eso siempre defendió al marica, a la puta y al desgraciado. Gloria a pulso se ganó la gloria y ahora será una angelona bien notoria. Y el último, a Julio Mariscal, que es un poeta también menos conocido, pero importante para mí. No dejaron de pasar hombres oscuros. Era la palabra negra que emanaba de la tierra con raíz de alarido, una izquierda señal de nefastos prodigios que pasarían del verbo a la carne con nocturnidad y alevosía. En el corral donde los animales se habían hecho fuertes, los muertos se amontonaban en una mole informe de nervios, espaldas, nalgas y cerebros, esperando que se hicieran luz sus cuerpos en ruinas. Afuera, en un vertiginoso carrusel confuso, no dejaban de pasar hombres oscuros que llevaban en sus manos cruces de pan y coronas de concertinas en sus güeras cabezas. Nadie trabajaba ya las mieses ni las cepas, todo era ya un turbillón de soledad que arrasaba las sienes despobladas y los corazones en barbecho. En los muladares, donde se pudrían las sombras, fusilaban al alba los pechos henchidos de las violetas que se desangraban irreductibles en un charco de agua sucia, donde yacía de la luna el insondable cadáver. Bueno, voy a comenzar, si no me recuerdo está por el 17 por ahí. Voy a comenzar con un poema que se llama Bestias en plural, no es el de la COVID, que es otro, y dice bestias, y vais a ver por qué. En Bestias. De repente se hizo la luz en aquella oscuridad habitada por las bestias del Averno. Fue un relumbrón cegador y persistente que no decaía. De lo más profundo de la tenebrosa oscuridad comenzaron a hacerse realidad unas sombras dantescas que chillaban de terror y odio. Mas la luz que alumbraba los caminos de la fe y la esperanza estaban derrotando al arcano, lo maligno y siempre acechante. Aunque no se rendirán tan fácilmente las bestias del rencor y la venganza que asolan a los amenazados. El miedo es el aliado de estos monstruos satánicos, expertos en difundir envidias y rencores de los que se alimentan con profusión. Mas de nada les vale. La razón de la razón se abre camino entre las maldades y el desatino de unos argumentos tan fuera de toda regla humana. Son normales en apariencias, pero solían engañar con facilidad porque el maligno les ayudaba a parecer lo que nunca fueron ni serán. La envidia, la bajeza, el rencor, las falsas apariencias y la miseria suelen ser sus credenciales más nutricias y alimentarias,
Pero un día llegó el trueno de la verdad retumbando sobre el espacio razonado y la verdad se abrió paso entre los recovecos del laberinto, aflorando con la fuerza de la razón y la justicia que a veces acierta y coloca a cada uno en su lugar. Malos tiempos para las bestias, pues nada ha quedado sobre la faz de la tierra, nada que surgiera la existencia de monstruos acechando nuestras vidas de siempre. Por eso todo es silencio y paz, allí donde nunca hubo. No temblemos ante lo que se avecina, pues por duro que sea el momento del descalabro, nada será comparable a los tiempos mesiánicos que sufrieron nuestros padres. La vida volverá a abrirse paso entre la multitud de muertos encenizados por causa de los megatones. La belleza y la desgracia volverán a ser una realidad. La mala fe y las buenas intenciones llenas de nobleza volverán a abrirse camino entre los nuevos habitantes de esta tierra maldecida y bendecida por los dioses. El hombre se hará de nuevo con el dominio del todo para dejarlo en nada, porque nada habrá aprendido. Sus cromosomas memorias no funcionarán con la lucidez que el dueño y señor de la creación esperaba ver entre sus hijos. Pero no serán las nuevas criaturas resurgidas de la hecatombe encenizada las que dominarán el mundo. Al principio todo será un calco de lo antes y los después. La gran acción de la vida volverá a ser una realidad esperada y el Homo sapiens conquistará y practicará de nuevo la liturgia de ser ellos los poderosos predadores de la creación. Los únicos con el poder de pensar mal para triunfar ante las bestias comedoras de carne humana. Y los destruirán y continuarán repitiendo lo que los antepasados o antepasados ya hicieron. Así está escrito en el libro de la vida. De nuevo, todo será una beatría hasta que la sinrazón se apodere de sus mentes y pasen el mar tenebroso cruzando la laguna Estigia, intentando sobornar a Caronte, porque nadie como él para practicar el proselitismo y el nepotismo. Amén. Luego voy a leer uno aquí para mi amigo, el que tengo aquí a mi lado, que es Juan Emilio. A este se lo dedico a un amigo poeta. He leído con tanto interés y profundidad tu último poemario que hasta yo me he sorprendido al descubrir la desnudez de tu alma, clamando por algo que ponerse ante esta sociedad que confunde tus cantos de guerrero en continua lucha con los avatares de la vida, con el desespero de creer que no hay solución. Tus signos de esperanza me cuentan que, a pesar de todo, intentarás no rendirte y pondrás todo tu empeño en levantarte una y otra vez y tropiezas y caes. Tus danzas verbales me dicen que tu condición está lejana mientras consigas sujetar con broches de amor a quien camina junto a ti por la misma senda. Por eso te digo que tus conclusiones, como las de todos, seguramente estén equivocadas, pues nadie sabe el final, ni tú mismo puedes adivinar si un día tu ángel de la guarda llegará a rescatarte de la estulticia y la ordinariez ajena que aguantas impertérrito a cualquier comentario desafortunado y fuera de lugar. Ese era aquí para mi amigo Juan Emilio. Voy a leer esto. Esto es lo que yo decía antes sobre escribir duro, como es el primero que he leído, o como este. Yo soy un protestón de la sociedad. Yo nunca, no voy a decir que no soy feliz, pero es verdad que en mí hay algo que me hace que no, como si yo sintiera una desazón por tantas cosas raras que escucho, ¿no? Porque yo sé de personas que van a la iglesia todos los domingos, o casi todos, pero luego sé que su vida privada son mala gente, entonces no entiendo muy bien el comportamiento del ser humano. Hay algo que no me convence, es como si fuéramos unos seres imperfectos. Bueno, yo de hecho estoy convencido que somos unos seres imperfectos, ¿no? Eso está claro. Ni subimos como los monos a los árboles, ni corremos como los galgos, ni vemos como los gatos, ni oímos como los jabalíes, por ejemplo. O sea, nos falta todas las carencias, lo único que tenemos es el habla, pero a veces para lo que lo empleamos casi mejor callarse. Y esto se llama Europa, y dice: a Dios quiero preguntarle qué ha sido de aquella Europa que fue la madre de todos y ahora se hace la loca. Este poema, que lo interrumpo un momento,
me lo inspira cuando los huidos de Siria, cuando Hungría y aquellos países de ahí de Centro Europa, del norte de Centro Europa, le ponen unas vallas de alambre para que no entre, como dice aquí, siendo irreverente ni Dios, ¿no? Entonces digo, bueno, y ahora se hace la loca. La solidaridad por bandera solía ser su función, ahora expulsa a las personas sin ninguna compasión. Europa, madre del mundo en un tiempo no lejano, ahora se ha vuelto madrastra y a todos niega la mano de los que aquí habitamos. El egoísmo nuestro amamos, ya no somos solidarios y no nos avergonzamos. Ese es lo que yo decía, la protesta de... Y como no, voy a leer uno que se llama Tierra de Secano, que es la tierra dentro de nuestro país, tan grande que es, y que tiene de todo los medio ambientes que se puede uno imaginar. Este en concreto es una de las regiones más castigadas por la sequía, que es mi tierra, Extremadura, más la provincia de Badajoz que la de Cáceres, pero las dos. Y se llama Tierra de Secano. Es una bendita tierra con una maldición milenaria. Agua pide, pues no tiene, aun siendo el paraíso de los embalses, por carecer de abundantes lluvias. Nunca será más de lo que es, pues la falta de alimento es necesario para ser lo que siempre ha aspirado a ser. No tiene vida propia, sino prestada por la mano del hombre, ya que no es Dios quien alimenta su sed, pues no bebe del cielo toda la que quisiera. Ah, cuánta sed en tus feyales y tus campos de labranza, cuántas ganas de amamantar tus duras entrañas, se te niega la leche y tus ubres cada día están más secas. Y ya para terminar voy a leer uno por aquí, porque la verdad es que no he pensado en cuál leer, que me parezca, uno que no sea muy larguito. Pero... este mismo, Gritos de hombre. Con este título gané yo un poemario, fui premiado con el primer premio en Argentina, en un certamen José Luis Cano. El título, digo, es el título del poemario, y dice así: ya no me gusta ser hombre por culpa de los machistas, no por eso soy marica, mas no voy a daros pistas. Están los maltratadores, los que matan a su esposa, los que más que maricones son asquerosas mariposas. Luego vienen los milicos, los que matan a sus chicas y argumentan los bragazas que lo hicieron por venganza. Luego están los matapadres, porque dicen ser odiados. Se han comido tanto el coco que se han vuelto muy tarados. Por eso digo a los hombres que lo sean demostrándolo, dando amor y comprensión, y no a su mujer matando. Muchas gracias. Bueno, y por último, agradecer primero a la editorial Imagenta de Tarifa, con Ildefonso Sena a la cabeza, que siempre nos abre las puertas de su editorial para publicar allí los libros que queremos. También quiero agradecer al Ayuntamiento de Manilva por cedernos Villa Matilde y por hacernos fácil las presentaciones. También a Mesiri, presidente del Ateneo de Manilva, al que pertenecemos tanto Rogelio como yo. Ateneo Libre de Manilva. Ateneo Libre de Manilva. Y a vosotros por haber venido. Os invitamos a que os hagáis socios.